Buenos días, Dios les bendiga. Bueno, quiero decirles que anoche intenté transmitir por el Facebook Live y bueno, me daba que continuamente se desconectaba. No sé si es un problema del teléfono, que es nuevo, no sé si es problema de la línea u otro problema que desconozco. Pero voy a intentar esta mañana para compartir por este medio, en directo, Facebook común en directo. Y bueno, vamos a intentar compartir la reflexión de anoche por este medio. Así que le damos gracias a Dios por esta oportunidad de compartir. El tema que iba a compartir anoche es 4 requisitos para la selección de líderes. Al dar este tema así, de esta manera, tengo que compartir el hecho de que en el año 2013, cuando hice esa parada para corregir mi rumbo, desde enero hasta diciembre, una autoevaluación en la presencia de Dios, donde Dios me mostró muchísimas cosas, y una de las cosas que comenzó a perfilarse dentro de mi pensamiento fue la gran referencia que tenía de líderes que cuando morían o se enfermaban, dejaban la iglesia media en banda, como que no se preocupaban o no se habían preocupado por dejar a alguien a quien pasarle la posta. Bueno, tengo muchas referencias en cuanto a eso, no voy a dar nombres porque no tiene sentido dar nombre, pero sí compartir la lección que nos permite hacer algunos ajustes en nuestras vidas. En una ocasión, un pastor muy amigo que nos había ofrecido pastorear la iglesia porque él quería dejar. Bueno, nosotros entendimos con mi familia que no era la voluntad de Dios que lo hiciéramos. Entonces, bueno, declinamos el ofrecimiento. Pero andando el tiempo, nosotros ya estábamos ocupados en una obra. Y entonces un día yo estaba trabajando en el fondo, vino mi esposa corriendo para decirle, mira, el pastor fulano entró en el templo, teníamos la puerta abierta, iba gente a orar, entró en el templo y se sentó. Bueno, yo me puse una túnica que tenía para disimular la ropa sucia de trabajo, entré en el templo y me senté al lado de él. Estuvimos más de 20 minutos en silencio. Luego él rompe el silencio. Yo vi que él estaba con una tristeza encima enorme. Yo era un pastor joven en ese entonces, él era un pastor ya veterano y de peso. Entonces me sentí medio impotente para estar al lado de él. Pero él comenzó a hablar después de 20 minutos. Y bueno, me expresó su pena. Había colocado un pastor en la iglesia que él quería dejar, pero resulta que el pastor no le salió como él pensaba. Ya casi enseguida tomó posición el nuevo pastor y lo primero que hizo fue echarlo a él de una patada. Entonces todo el trabajo de su vida ya vio que yo ni siquiera podía concurrir con libertad porque el otro pastor le mostraba mala cara. Entonces él expresó de alguna manera que se había equivocado. En otra iglesia, hace 3 años, antes que empezara el COVID, me invitaron a predicar. El pastor había muerto, había dejado 3 obras. Un hombre muy esforzado, muy trabajador, muy fiel, pero dejó 3 obras en formación y no dejó ningún líder para ocuparse. Entonces, él muere, pasa a la presencia del Señor y la esposa del pastor, ya terriblemente angustiada por la pérdida, empieza a invitar a uno y a otro. Bueno, en esas invitaciones caí yo y pude percibir que no había en las 3 iglesias ni siquiera un líder. Sentí tanta pena me tocó tanto esa situación que pensaba postularme para estar al frente de la iglesia. Bueno, en ese interín la cosa se rompió toda porque uno de los músicos se quiso adueñar de la situación, bueno, y eso trajo mucha desunión, mucho problema. Entonces, todo eso me ha quedado
y he estado trabajando desde entonces, intentando buscar la punta del hilo para ver por qué las cosas suceden así. 4 requisitos para la selección de líderes. El apóstol San Pablo dice en 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Billy Graham dijo en una ocasión que cuando él predicaba sobre un versículo, necesitaba toda la Biblia para explicarlo. Bueno, nosotros tenemos que aferrarnos a ese principio de que no usamos la palabra para exponer nuestras propias interpretaciones, sino que usamos la palabra para comunicar lo que es el consejo de Dios. No podemos de ninguna manera expresar nuestras ocurrencias, nuestra fantasía, lo que a mí me parece, sino que tenemos que de alguna manera sujetarnos a todo el lineamiento de toda la palabra de Dios. Hay 4 cosas que Pablo plantea aquí en referencia a la selección de líderes. Timoteo ya había avanzado en la gracia de Dios y bueno, él estaba en Éfeso a la sazón en un encargo apostólico intentando corregir algunas cosas que no estaban bien en la ciudad de Éfeso y allí tuvo muchas dificultades porque de alguna manera él estaba teniendo problemas, tenía mucha resistencia. Pero entre las tantas cosas que Pablo le aconsejó a Timoteo, aparece esta: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Primer requisito: lo que has oído de mí. Pablo era el referente de Timoteo. Timoteo se formó al lado de Pablo. Entonces, cuando Pablo le da las sugerencias a Timoteo de cómo seleccionar líderes, le presentó este requisito: que se debe trabajar en equipo con el líder. El líder, si quieres formar obreros, si quieres formar líderes para la iglesia local, en los distintos departamentos, tiene que acercarlo y hacer un equipo con el candidato a líder. Conozco muchos pastores con los cuales tengo una relación muy fluida y algunos de ellos dicen: no, yo quiero trabajar solo. Yo no quiero tener a nadie al lado mío, no quiero que nadie me diga nada, yo quiero conducirme con la visión que Dios me dio a mí. No quiero tener a nadie al lado mío, yo le digo a los hermanos lo que tienen que hacer, le hago las sugerencias, etcétera, etcétera. ¿Saben qué? Está bien, pero no está bien. Porque una postura de esa forma, yo quiero trabajar solo y no quiero a nadie al lado mío, está mostrando una posición de patriarcado autoritario. Está mostrando que su posición como el líder general es indiscutible. Está marcando que él no va a aceptar nada que no salga de su propia cabeza. Y de hecho, cuando alguien quiere plantearle algo, eso fui testigo presencial, ya de entrada él corta: no, eso no es así, esto es así, 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 así. Entonces ni siquiera se toma la molestia de escuchar los planteamientos de aquellos que están a su lado. Bueno, un líder así, después que falte ese líder, la iglesia tiene que buscar por ahí a alguien que venga a pastorear la iglesia, y después viene alguien que no sabe cómo es la iglesia, y se entera de algunos detalles del pastor que se fue o que murió, y entonces intenta arreglar la cosa y trata de borrar todo lo del otro pastor que por una
por una cosa que no esté bien, no vamos a decir que hizo todo mal, de ninguna manera, no podemos deshonrarlo de esa manera porque dejó una iglesia en pie, dejó una iglesia caminando, bien o mal, la gracia de Dios se manifestó, pero en algunos detalles no se preocupó por tener un equipo de trabajo. Entonces Pablo, cuando le habla a Timoteo, lo que has oído de mí, esto encarga a otros, el primer detalle es tener un equipo con el cual trabajar y que a su vez formar los líderes. El, el candidato a líder tiene que estar dispuesto a dejarse moldear por aquel que es referente. Y el referente tiene que estar dispuesto a tener paciencia y a tolerar a aquel que se va a formar como equipo de trabajo. No hay mejor ejemplo para ilustrar lo que es el equipo de trabajo que el barco. El barco tiene un capitán y tiene toda una tripulación que obedece las órdenes del capitán. Y el barco suelta amarras del puerto y se lanza al océano. Y allá en el océano hay tiempos de bonanza y hay tiempos de grandes tormentas, de vientos huracanados, de vientos que traen consigo el hielo, como se ve en algunas embarcaciones, que tiene que estar rompiendo el hielo con un marrón porque le hace contrapeso y a veces paraliza algunas maquinarias. Supóngase que hay una tormenta en el medio del mar, las olas comienzan a golpear y a balancear el barco que parece que amenaza con hundirse, y el capitán entonces está en el timón y a su lado está el que transmite las instrucciones del capitán. Imagínense, el capitán da una orden y entonces la tripulación dice, no, yo no me parece acertado lo que piensa el capitán, voy a hacer lo que yo quiero. Entonces, en la tormenta no trabajan en equipo. ¿Cuál es el peligro de no trabajar en equipo en un barco en plena tormenta? Bueno, el peligro es o que el barco se hunda o que el barco pierda su rumbo y marche a la deriva. Así sucede en muchos aspectos de nuestra vida. Tenemos que aprender a trabajar en equipo. Yo confieso que me costó muchísimo entender la idea porque por lo general tenía esa noción de que el pastor era una especie de inspector de tránsito que le marcaba el rumbo a todo el mundo. Pero eso no es la idea. Pablo, cuando comenzó su ministerio público, desde que comenzó su apostolado, que comenzó a surgir en las escrituras como cristiano, desde la iglesia del capítulo 11 del libro de los Hechos, siempre estuvo rodeado de gente con la cual formó un equipo. Tenemos que aprender a trabajar en equipo. Ese es el punto número 1. Trabajar en equipo con el referente. El referente tiene que estar dispuesto a trabajar en equipo y el candidato al líder también tiene que estar dispuesto a aprender del referente. Punto número 2. Lo que has oído de mí, esto encarga. Es muy interesante esta palabra, esto encarga. ¿A quién tiene que encargar? Una buena pregunta. Jesús dice en Marcos que llamó así a los que él quiso para que estuviesen con él y enviarlos a predicar y les dio autoridad, etcétera, etcétera. Lo que dicen los pasajes paralelos, que de entre todos los discípulos, porque ya tenía un grupo de discípulos bastante grandecito, Jesús seleccionó a los apóstoles. El asunto es cómo los seleccionó. Cuando se trata de encargar una responsabilidad a alguien, en cualquier esfera, uno intenta de alguna manera darle a alguien que tenga cierta disciplina en la vida. Es curioso que en el ámbito religioso, en el ámbito militar y también en el ámbito empresarial, tres ámbitos distintos y con distintos fines. Sin embargo, lo que los caracteriza a los tres es que todos hacen uso de la disciplina.
tener disciplina personal, tener disciplina en sus hábitos, tener disciplina moral, disciplina espiritual, disciplina en la familia, disciplina con los recursos que posee, disciplina con su dinero, disciplina en su manera de hablar, disciplina para su manera de conducirse. Entonces, el ministro, el pastor que quiere seleccionar líder, tiene que tomar la iniciativa. Por eso dice, esto encarga. En una iglesia que estuve, bueno, el pastor estuvo 3 meses planteando una necesidad y que necesitaba a alguien que se ocupara de ello. Y al cabo de 3 meses, como nadie se ofreció, entonces bajó la cortina y cerró esa parte de la obra, porque nadie se ofreció. Pero esto no es lo que sugiere Pablo, esto encarga. Entonces el líder pastor que quiere formar líderes tiene que buscar entre toda la gente que el Señor le ha dado personas que tengan cierta disciplina en la vida. Qué importante es para el cristiano tener la disciplina del devocional diario, tener la comunión con Dios. Un pastor se da cuenta cuando un hermano o una hermana no tiene su devocional, porque es evidente, resalta en su conversación, en su manera de ser, en su manera de reaccionar frente a la vida, en su manera de despojar sus emociones. Un pastor se da cuenta si tiene una vida devocional o no. Eso es importante destacar, si tiene disciplina en su devocional. Si no tiene disciplina en el devocional, por más que diga, sí, yo tengo un llamado, sí, el Señor me llama, ¿sabe, pastor? Siento que el Señor me llama a ir a predicar allá a la Gran Siete, allá a la República de Mongolia, o qué sé yo. Pero si uno ve que no tiene disciplina, siquiera para tener un devocional con Dios, para cultivar su vida espiritual, para esa vida de presencia de Dios que impregna nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente y que hace que nos elevemos. Si no tenemos esa disciplina, bueno, no podemos encargarle una responsabilidad o no podemos encargarlo para que sea parte de un equipo de trabajo cuando adolece de esa disciplina. Una vez en nuestra organización queríamos implantar un nuevo departamento. Entonces invitamos a la Comisión Nacional encargada de fomentar los departamentos en la iglesia local. Bueno, teníamos un grupo de unos 16 gurises más o menos, 16 jóvenes. Y bueno, la capacitación duró 3 días. Los 3 días, creo que fue un fin de semana, viernes, sábado y domingo, y ellos venían, compartían su programa, tenían una clase teórica, después tenían una clase práctica. Cuando llegó el tercer día, el día domingo, antes de empezar el trabajo de capacitación, uno de los integrantes del equipo nacional me llamó aparte para decirme, usted tiene un grupo muy indisciplinado. Tiene gente que se resiste. Bueno, yo no asimilé mucho en ese entonces porque no estaba muy al tanto de este asunto del líder, pero tomé nota de ese asunto y bueno, cuando Pablo dice, esto encarga, ¿a quién le vamos a encargar? Tenemos que encargarle a personas que sean disciplinadas, personas diligentes. Hay una gran diferencia, por ejemplo, para hacer un ejemplo, en Uruguay desde hace un buen tiempo se viene implantando una idea de que al buen alumno, aquel que se destaca, aquel que estudia, aquel que saca buenas notas, no se le puede ponderar mucho, no se le puede hacer reconocimiento público, porque si no uno discrimina a aquellos que no se destacan. Entonces hay un mensaje ahí, que no se premia al diligente, pero aquel que es negligente se le premia porque se le reconoce que para que no se sienta mal, entonces aquel que se preocupó, aquel que es merecedor del reconocimiento, no se le da para que el otro no se sienta mal. Eso está mal, eso es una cosa injusta. Debemos premiar a los diligentes y a aquellos que son negligentes. La negligencia no es culpa de los pastores.
No es culpa de los pastores ser negligentes. Es una actitud personal. Yo decido ser negligente, no ocuparme de superarme, no ocuparme de salir adelante, no ocuparme por tener metas que me proyectan a la vida. Pero sin embargo, en ese interín hay muchos hermanos que son negligentes, no tienen disciplina personal, pero están continuamente acosando al pastor. Yo quiero salir de misionero, yo quiero ser pastor, yo quiero esto, yo quiero lo otro, pero son incapaces de ganar un alma y traerlo a la iglesia local. Son incapaces de intervenir en el servicio de la iglesia local, ocupándose de ayudar, aunque sea a aquellos que están ministrando en algún área específica. No, yo no quiero perder tiempo, yo tengo un llamado. Bueno, el segundo, entonces, es encargar a personas que tengan cierta disciplina. El apóstol Pablo hace mención de este asunto, aunque no habla la palabra disciplina, pero mire lo que dice Pablo a Timoteo. Dice que el labrador, para participar de los frutos, primero tiene que trabajar. Después dice, el que milita, el soldado, no se enreda en los negocios de la vida con el fin de responder a aquel que lo tomó por soldado. Y después habla del deportista, que de todo se atiene para ganar una corona de laurel, un reconocimiento. En los tres ámbitos, la industria de la comida, la industria de la defensa y la industria del deporte, en los tres ámbitos se resalta lo que tiene en común es la disciplina personal. Si no tenemos disciplina, entonces es muy difícil encargarle a alguien, porque las cosas no van a salir bien. Es un tiro al aire, no termina nada. Sí empieza con un fervor enorme, pero en la mitad del camino se le presentó una dificultad y allá se desanimó. Entonces, cuando queremos seleccionar líderes, tenemos que tener en cuenta, primero, trabajar en equipo con el referente. Segundo, encargar la responsabilidad a personas que tengan cierta disciplina. Cuando hablamos de tener disciplina, no estamos hablando de buscar gente perfecta, porque nadie es perfecto. Mientras vivamos en este mundo, nunca vamos a ser perfectos. Vamos a tener la perfección cuando venga el Señor, que seremos transformados en nuestro cuerpo, en un abrir y cerrar de ojos. Ahí el Señor nos va a penetrar en ese estado de perfección. Lo que sí se nos exige, ser personas eficaces. Tener eficacia para hacer las cosas. Es lo contrario a ser perfecto. Requisito número 3. Primero, trabajar en equipo con el referente. Segundo, encargar a personas disciplinadas. Y tercero, encargar a hombres fieles. Qué interesante. Es muy interesante. Personas, hermanos y hermanas, que se destaquen por ser fieles, aún en las cosas pequeñas. Nosotros, por lo general, nos llama mucho la atención, así como a Samuel cuando fue a ungir al segundo rey de Israel. Vio al hijo mayor del padre de David y dice, bueno, estoy delante del ungido. Y el Señor lo reprendió a Samuel para decirle, no, Dios mira, no te fijes en lo que tus ojos te fijan, porque Dios mira el corazón. Entonces, tenemos que buscar personas que sean fieles al Señor, fieles a la lectura bíblica, fieles a los principios, fieles con las responsabilidades que se le asignan, por pequeñas que sean, la empiezan y la terminan, fieles al sentir del pastor. Y nosotros tenemos lo contrario, nos gusta aquellas personas que se destacan porque tienen mucha parla, tienen don de convocatoria, son capaces, cuando dicen algo, de despertar un aplauso en la congregación. Y nos llama tanto, acá sí que tenemos uno. Y lo otro que miramos son las personas que tienen muchas habilidades. Pero ¿saben? La fidelidad está por encima de las habilidades. Jesús dijo que le va a decir a muchos, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré.
sobre poco ha sido fiel. En otra parte dice, el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. El que no es fiel en lo poco, una pequeña actividad, por ejemplo, mandamos a barrer a alguien y bueno, barre ahí hasta por donde el ojo ve, y en las esquinas, y bajo la silla, bajo los muebles, o bajo qué sé yo, deja la mugre. Entonces no es fiel, tapa el ojo nada más, tapa el ojo. El libro de los Hechos nos muestra un ejemplo del alcance y el poder que tiene la fidelidad de los hijos de Dios. En el capítulo 11 se nos habla de que con motivo de la persecución que se suscitó por causa de Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana, dice que unos hombres de Chipre y de Cirene fueron a la ciudad de Antioquía. Lucas, que es un historiador, que fue un historiador muy detallista, no presenta los nombres de estos hermanos, lo cual sugiere que no los pudo saber, que fue algo que a él le compartieron. Entonces, con motivo de que estos hermanos, que no tenemos el nombre, predicaron allí en Antioquía, se levantó una iglesia poderosa. ¿Y qué era lo que tenían estos hermanos? Tenían habilidades, tenían capacitación académica, tenían, qué sé yo, todas esas cosas que no, tenían título, ¿no? ¿Saben por qué se destacaban ellos? Por ser fieles al Señor Jesús. No dice ahí la fidelidad, pero el hecho de que habían sido perseguidos y estaban trasladándose de lugar en lugar y llegaron a Antioquía, y allí que llegaron ahí porque fueron desterrados de su propio lugar de residencia, comenzaron a anunciar el Evangelio, comenzaron a conversar acerca del Evangelio con las personas, y bueno, Dios lo usó grandemente, y de estos hombres fieles, de los cuales no tenemos el nombre, surgió una iglesia que desplazó en atención a la iglesia de Jerusalén. Tengo notadas aquí 4 cosas que surgieron como resultado de la fidelidad de estos hombres anónimos, cristianos. Primero, con motivo de la fundación de la iglesia de Antioquía, dice que a los creyentes se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. No fue en Jerusalén donde se les llamó cristiano, no señor, fue en Antioquía, allí en ese lugar donde unos hombres fieles, que no tendrían mucha cultura, ni mucho conocimiento, pero tenían la experiencia de haber conocido a Cristo como su Salvador, y eran llenos del Espíritu Santo, y por su fidelidad estaban en esa ciudad. Fueron corridos y perseguidos, y fundaron una iglesia que se destacó a tal punto que a los creyentes se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ese es uno. Segundo, Antioquía fue también el trampolín donde despegó el ministerio apostólico de Pablo. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que estaba pasando en Antioquía, mandó a Bernabé a supervisar la obra. ¿Y Bernabé qué hizo? Fue a donde estaba Pablo en el anonimato, lo trajo y trabajaron juntos en Antioquía. Entonces el ministerio de Pablo despegó, empezó el libro de los Hechos, ya comienza a señalarlo, a registrar sus viajes, sus acciones, sus enfrentamientos, sus testimonios, sus sufrimientos, etcétera, etcétera. Porque Pablo fue el apóstol a los gentiles. El ministerio de Pablo despegó en Antioquía por causa de la fidelidad de algunos hombres. Tercero, Antioquía es el detalle más conocido, la primera iglesia misionera del mundo. No fue Jerusalén, fue la iglesia de Antioquía. ¿Cómo surgió la iglesia de Antioquía? Por la fidelidad de unos hermanos que estaban siendo perseguidos por el testimonio de nuestro Señor Jesús. Y finalmente, otro detalle interesantísimo, el capítulo 13 del libro de los Hechos registra que en la iglesia de Antioquía había un equipo de líderes muy fuerte. Menciona a 5. Y estos 5 estaban ministrando en la presencia de Dios, buscando dirección, y en eso el Espíritu Santo, en forma audible, dice: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he encomendado. Así comienza el primer
viaje misionero. ¿Qué le parece? Es buen negocio la fidelidad. Ser fiel al Señor, ser fiel a nuestras convicciones, ser fiel a la palabra de Dios, ser fiel con nuestra economía, ser fiel en lo que tiene que ver con nuestra responsabilidad familiar, ser fiel con nuestras responsabilidades laborales, ser fiel con nuestras responsabilidades, sociales. Tenemos que aprender a hacer y destacarnos. Y un detalle interesante, el líder que quiere encargar a otros para ser líderes, tiene que probar la fidelidad. No es que predicó lindo un candidato a líder, ese se perfila como líder. No, el pastor general tiene que probar y comprobar y tener evidencia de la fidelidad de aquellos a quienes va a encargar el trabajo de liderazgo. No es fácil. Parece como que uno se está metiendo en lo que no tiene nada que hacer. Pero esto es lo que dice Pablo. Esto encarga a personas disciplinadas y a personas que sean fieles, que se destaquen por su fidelidad. En lo poco has sido fiel, dijo el Señor, lo mucho te pondré. Así que tenemos el tercer requisito. Vamos al cuarto. Primero, trabajar en equipo con el referente. Segundo, encargar a personas disciplinadas. Tercero, encargar a hombres fieles. Y cuarto, este texto nos dice encargar a personas, hermanos y hermanas, idóneos para enseñar también a otros. Todos de alguna manera enseñamos, todos, absolutamente todos. Una vez me invitaron a trabajar en una cárcel y el pastor que me invitó, entonces, se dirigió al grupo de personas privadas de su libertad y ellos tenían un curso. Entonces el pastor procedió a hacer como yo voy a hacer ahora. Bueno, vamos a leer el capítulo 1, un corazón identificado en Cristo. Como cristianos nosotros somos los que somos debido a la gracia de Jesucristo. Consideremos al apóstol Pablo una vez más. Él no recibió su identidad de sus habilidades para liderar. Él no recibió su identidad por su educación. Él no recibió su identidad de la experiencia que tuvo con Dios en el camino a Damasco. La identidad de Pablo viene de por quién era él en Cristo. Su corazón estaba identificado en Jesucristo. Pablo era quien era por la gracia de Dios. Y puedo seguir leyendo. Leyó toda la lección. Como fue esa la primera vez, lo estaba observando todo. Entonces, en todo el tiempo que el hermano leyó la lección, jamás miró a su auditorio. Y miré al auditorio, estaban algunos mirándose las uñas, otros haciéndose señas, otros mirando un punto muerto. Entonces tomé nota que enseñar no es leer la lección. Quizás podemos decir, si no hay una gran capacidad para enseñar, leer la lección en voz alta es mucho mejor que nada. Claro que sí, porque aunque sea algo monótono, algo rutinario, más si uno no está acostumbrado a usar distintos tonos de voz en la lectura, uno por lo general aburre. Porque es como la guitarra, uno toca la misma nota siempre 1 hora, 2 horas y está todo el tiempo tocando la misma nota. Llega un momento que nos satura, ya nos queremos, no aguantamos más. Lo mismo sucede cuando uno lee una lección sin alterar su tono de expresión. Uno tiene que penetrar dentro de la lección y darle vida con la expresión de su voz. Tenemos que decir en primer lugar entonces que tener la capacidad para enseñar no significa que tenemos que leer la lección y que eso es enseñar. No es lo ideal. Es bueno, pero tener la capacidad de enseñar va mucho más allá de leer una lección. En los años que llevo enseñando he tomado nota de algunas cosas y me he dado cuenta que la enseñanza es la chispa que hace ignición en una combustión interna, que toca nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestras emociones, y que nos explaya, como un cohete, nos impulsa a la búsqueda de la verdad, ya no tanto por lo que enseñamos, sino que Él pone de sí mismo
para aprender y para investigar, para buscar, para intentar saber, cuestiona, pregunta, hace preguntas muy profundas en las cuales a veces el maestro no tiene respuesta, pero eso muestra que la enseñanza prendió una chispa dentro suyo que hizo una combustión que lo explayó como un cohete. Eso es una cosa extraordinaria. Con el tema de la enseñanza, alguno puede pensar, bueno, yo tengo una posición de enseñanza, yo soy el maestro, entonces doy la lección. Encararlo como una posición no es lo correcto. Lo correcto es que el alumno que está recibiendo la enseñanza se le prenda una chispa adentro. Quiero poner un ejemplo. En el capítulo 4 del Evangelio de Juan, Jesús le habló a la mujer samaritana. Bueno, la mujer samaritana empezó con todas aquellas excusas y esto y lo otro, pero llegó un momento que Jesús tocó su corazón y tuvo una conversión. Luego dejó de hablar con Jesús y se fue a hablar con la gente de la cual se estaba escondiendo. Dice aquí un hombre que me dijo todo lo que yo era, todo lo que yo soy. Y vinieron todos para hablar con Jesús. Y llegó un momento, bueno, la mujer siguió dando testimonio, sin vergüenza de lo que Jesús había hecho en su vida. Y dice el Evangelio de Juan que la gente de la ciudad le dice, bueno, ya no creemos solo por lo que vos nos decís, porque nosotros mismos hemos conocido y entendido que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es una cosa extraordinaria. Eso es extraordinario, que podamos, mediante nuestra intrusión, nuestra tarea didáctica, tener esa capacidad de dar la lección para que se despierte el interés, se despierte el ansia la búsqueda, el ansia de aprender y de cuestionarlo todo. Si logramos eso, estamos logrando algo extraordinario, porque esa es la función de enseñar. No es que repetir como los loros y que el alumno sí, asienta con la cabeza. No, tenemos que prender una chispa que haga ignición, generando una combustión en la mente, en el alma, en el corazón y en toda nuestra parte cognitiva. Tercero, la enseñanza tiene que generar cambios y ajustes. Existe una gran tendencia de cultivar la cabeza. Pablo dice que el conocimiento envanece. El conocimiento en sí mismo, hacer acopio de conocimiento, lo único que hace es agrandar nuestra cabeza. Pero dice el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, si enseñamos de tal manera que influyamos en los alumnos o en el candidato a líder, y esa enseñanza produce cambio y ajuste, lo va a compartir, va a dar testimonio, va a decir, bueno, sí, mire, pastor, yo, la verdad, me impactó lo que usted dijo, me examiné a mí mismo y descubrí que tengo falta en eso, y bueno, quiero que oremos juntos para que el Señor nos dé la victoria. Eso es una cosa interesantísima, que la enseñanza produzca cambios y ajustes en la vida espiritual de aquellos a quienes estamos ministrando. Si produce cambio en ajuste y ajuste en aquellos que son candidatos a líder, va a ser indudable que cuando le toque ejercer a ese candidato a líder, él va a buscar lo mismo, que la enseñanza produzca cambios y ajustes. Finalmente, la enseñanza tiene que producir en los alumnos o en el candidato lo que hace el águila. El águila madre alimenta su polluelo, el pichón de águila se desarrolla, crece, llega a su madurez, tiene todas sus plumas, sus alas están tan completas. Allí en el nido, el pichón de águila está movilizando las alas para hacer pequeños saltos y porque ya le pica volar, ve a su madre volar y ve a otros volar, y ya quiere volar. Entonces, el águila madre llega un momento cuando lo ve ya maduro, lo lanza al vacío. Y ya en esa primera experiencia de estar en el vacío, el aguilucho empieza a aletear como loco y todo parece indicar que se va a reventar contra las piedras. Pero
En ese momento preciso aparece el águila madre, se mete para abajo, lo lleva sobre sus espaldas, lo vuelve a poner en el nido y así repite el proceso hasta que el aguilucho descubre las corrientes que lo elevan con sus alas desplegadas. Qué lindo pensamiento, ¿verdad? Que nosotros podamos influir de tal manera en aquellos a quienes ministramos, a tal punto que llegue un momento de madurez que puedan volar con sus propias alas bajo las corrientes del Espíritu de Dios. 4 sugerencias interesantes a la hora de querer formar líderes. Primer requisito, trabajar en equipo con el referente. Segundo, encargar a personas que tengan cierta disciplina. Tercero, encargar a hombres fieles. Y cuarto, encargar a hermanos que sean idóneos para enseñar también a otros. En este tema de la enseñanza hay que comprobar también si tiene la capacidad de enseñar. Porque no vaya a ser por ahí que, bueno, el hecho de estar en esa posición que nos da un poco de jerarquía, que centra toda la atención en uno mismo, que alguno, hasta por compromiso, nos palmea el hombro, que viene, tuviste barbo, chuco. Todas esas cosas que a nosotros nos gratifican. Pero a la hora de seleccionar líderes para un departamento de la iglesia, tenemos que tener la certeza de que aquel que vamos a designar tenga o vislumbre la capacidad de enseñar también a otros. Bueno, esto era lo que quería compartir anoche, a grandes rasgos, 4 requisitos para la selección de líderes. Que Dios nos ayude, nos dé sabiduría. Tengo que confesar que yo cometí muchos errores con la selección de líderes. En una iglesia, en una denominación que estuvimos, al tomar el pastorado, se me pidió que fomentara los departamentos de la iglesia, escuela bíblica, los jóvenes, los hombres, las mujeres, etc. Bueno, yo intenté, con las pocas luces que tenía en ese entonces, intenté poner a gente al frente de estos departamentos. Bueno, el líder de jóvenes dejó embarazada a una gurisa y anduvo con 2 o 3 más. Que puse con los hombres, quería ser el líder de la iglesia. Se vio esa oportunidad y comenzó a hacer fuerza para hacerme un costado. Bueno, llegó un momento que, fue un fracaso. En otra iglesia que tuvimos, teníamos cierto número de cristianos y armamos 4 equipos. Cada uno tenía que ir a un barrio. Y empezaron lindos. Yo con el vehículo lo supervisaba a los 4. Estaba un poquito con cada uno, allí donde había que llevar algo yo llevaba, yo estaba presente, estaba ahí al tanto, pero saben que al cabo de 3 meses se derrumbó todo, porque como pastor general no había tenido la sabiduría de perfilar algunas cosas como reglas, como metas o como directivas. Simplemente formé los equipos y que ellos trabajaran en equipo y se pusieran de acuerdo. Esa fue las metas que le di. Se pusieran de acuerdo y formaran un buen equipo entre ellos, pero no funcionó por falta de sabiduría mía. Lo reconozco. Entonces, uno va aprendiendo los golpes y estamos compartiendo algunos de nuestros fracasos. Que Dios les bendiga, Dios nos visite y haga prosperar nuestras almas y que nos dé la sabiduría para elegir y encargar buenos líderes. Necesitamos líderes en la iglesia. Necesitamos líderes porque un día estamos cansados, queremos tomarnos una semana o 2 semanas y nos vamos a traer uno de afuera que no conoce a nadie. Qué mejor que tener a alguien en quien confiamos, en quien sabemos que va a hacer las cosas bien, que podemos descansar con absoluta confianza. Eso es trabajar en equipo. Estoy sorprendido porque en la iglesia donde me congrego actualmente se trabaja mucho en equipo
Y hace poco de los, in- uno de los líderes de un departamento me dijo, yo me fui 2 semanas y el equipo funcionó extraordinariamente bien. Bueno, tenemos que aprender a trabajar en equipo. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima edición de la Ruta de la Fe en el nombre de Jesús. Voy a tratar de solucionar el problema del teléfono, de la línea, no sé lo que está mal. Muchas gracias. Seguimos adelante en el nombre de Jesús. Amén.